Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos a las puertas del abismo, ¿no? De un enfrentamiento civil en Estados Unidos después de lo que se ha visto en el fin de semana en Minnesota y semanas anteriores. Bueno, aquí hay que decir que yo he sobremojado y los protagonistas siempre acaban siendo los mismos, ¿verdad? Al final se generan unas situaciones de caos que luego exigen imponer orden manu militar y al final pues todo esto acaba en sangre, en destrucción y en fallecidos y en muertos. Un enfrentamiento social e institucional que yo creo que está pasando bastante desapercibido fuera de Estados Unidos, pero que dentro es una de las grandes noticias, ¿no? Además, justo tras la semana en la que Trump había cerrado algunos de esos temas fundamentales de la agenda internacional, con ese principio de acuerdo respecto al futuro de Groenlandia, con toda la polémica también que ha suscitado esa especie de creación de una ONU paralela con la excusa de pacificar Gaza, pues con todos estos elementos internacionales que parecía que había ido atando este episodio en clave interna que llevaba muchas semanas gestándose, ¿no? En un proceso además de crisis institucional que en realidad pues ya ha estado macerando y creando una fractura en la sociedad norteamericana, cuyas fuerzas de seguridad, especialmente en lo relativo al control de la frontera, pues están actuando con una violencia a todas luces injustificada, aunque amparada, y esto hay que decirlo, por una guerra interna contra movimientos de subversión armada dirigidos por oscuros tentáculos que emergen de determinados elementos del Estado profundo norteamericano, tanto del Partido Demócrata como el Republicano. Es decir, cuidado, porque estos movimientos antifa están cumpliendo una función destructora, una función de atacar la propia esencia del sistema y utilizando la inmigración como uno de los principales campos de batalla, tanto en el área de la política en general como también en el de la pelea electoral, ¿no? Usando a las personas que llegan a Estados Unidos para buscar un futuro mejor como armas arrojadizas, algo que en España pues lo sabemos porque lo tenemos justo en nuestra frontera sur. Hay algunos politólogos que están analizando lo que ocurre en Estados Unidos como un preludio de un enfrentamiento civil. Hay varios de ellos que ya empezaron con esta narrativa, sobre todo en la época de Joe Biden, culpaban a Trump verdaderamente de generar esta fractura social, pero posteriormente hemos visto cómo estos movimientos antifa, al mismo tiempo que el Departamento de Estado y también el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano los calificaba de grupos terroristas, pues ellos parece que han querido demostrar que realmente son eso. Y al final pues vemos a personas armadas, no porque tengan derecho o no tengan derecho a llevar un arma en determinados estados de Estados Unidos, que yo creo que esto se está confundiendo también de forma voluntaria, sino porque bueno, pues hay personas que están sacando armas en momentos en los que a lo mejor deberían de pensarse si sacar esas armas y de hecho bueno, pues están siendo en algunos casos masacrados, lo hemos visto este fin de semana, por un departamento de gestión de la inmigración que es verdad que está actuando como una especie de Gestapo moderna, como una herramienta de un Estado policial que va camino también de ser un Estado policial antidemocrático, pero hay que explicar que la razón fundamental de que hayamos visto esas imágenes, porque en esas imágenes y en esos vídeos que han dado la vuelta al mundo en el último fin de semana, no vemos a personas experimentadas deteniendo o reduciendo a una persona entre 6 y 7 y al final cosiéndole a tiros. Lo que vemos son una serie de agentes, muchos de ellos que han sido contratados sin superar ningún tipo de pruebas ni exámenes de ningún carácter. No tienen preparación, ¿no? Y esto explica en buena medida esa crudeza de las imágenes que hemos visto en las últimas horas y que yo creo que no es casual, ya sabes que las casualidades en política casi nunca existen. Y luego hay un elemento también importante de clave electoral, porque eso se produce cuando faltan meses para las elecciones parlamentarias que quiere usar el Partido Demócrata para ir restando apoyos en el Congreso y también en el Senado a la administración Trump, y en plena negociación de nuevo sobre la cuestión presupuestaria. Va a dar muchos titulares en los próximos días. Antes has hablado de algunos factores importantes en el plano financiero y monetario que estarían afectando al dólar. También la amenaza de cierre presupuestario, que esto, bueno, pues todavía no se ha desactivado del todo. De hecho, los congresistas del partido están amenazando con bloquear la financiación primero del Departamento de Seguridad Nacional y luego otras áreas de la administración, incluyendo la educación, la sanidad también y el propio Tesoro. Mientras que hay republicanos que se están dejando querer y están deshojando también la margarita para ver a qué bando apoyan con ese fantasma del juicio político del impeachment que sigue sobrevolando de nuevo sobre la Casa Blanca, alimentando también una escisión que hay, una crisis, una fractura dentro de las filas republicanas que existe desde que Trump llegó al partido. De verdad, esto es algo que es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, que hay republicanos que no tragan a Donald Trump, pero en este contexto, cuando hay río revuelto, normalmente estas fracturas pues se hacen más evidentes, ¿no? Y sobre todo pues cuando hay muertos sobre la mesa. Y mientras tanto, los de siempre, las corporaciones de la vigilancia,
las corporaciones como Palantir, pues frotándose las manos con este escenario. De hecho, ellos están suministrando y aplicando ese software de control de vigilancia en materia migratoria en actuaciones completamente antidemocráticas. Están seleccionando objetivos que no han cometido ningún delito por la posibilidad de que lo cometan. Este es el escenario distópico de las películas y de las novelas de ciencia ficción. Un Palantir, que lo mismo que están haciendo en Estados Unidos, lo quieren hacer en Alemania. También han firmado un contrato con el gobierno alemán y un contrato con el gobierno francés que tienen desde hace muchos años, por no hablar de Reino Unido, donde también se quiere implantar el control biométrico para el control de la inmigración. Con lo cual, cuidado, porque estamos aquí ante otro elemento de estos de política internacional en el cual pues hay muchas cosas debajo de la mesa que están siendo favorecidas y que están siendo implantadas para luego, bueno, pues tener una serie de herramientas de control que no solo permitan o solucionen parte de la crisis migratoria, sino que afecten a todos los ciudadanos, ¿no? A los que han cometido delitos y a los que no también, José Antonio.